Bienvenidos a la 7ª edición del ciclo de conferencias emergentes organizado por la Demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón. A lo largo de sucesivas sesiones nos acompañarán Héctor Fernández Elorza, Javier Peña y José Selgas y Lucía Cano. Pero hoy, para abrir el ciclo, tenemos a Rubén Picado y María José de Blas. Ellos, pues como ya habréis leído, fundan el estudio en 1991 en Madrid y desde entonces pues tienen una trayectoria que impresiona. Han ganado concursos bastante conocidos por todos como Europan, finalistas de Saloni, premios FAD, edificios como el Auditorio del Escorial, San Lorenzo, y muy recientemente el Decanato de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que recientemente ha aparecido en los medios. Y además ahora su obra está siendo objeto de una exposición en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que está, si no recuerdo mal, hasta la semana que viene, ¿no? Sí. Hasta el día 16. Entonces, os dejo ya con Rubén y con María José. Bueno, pues nada, buenas noches. Y pues lo primero, dar las gracias al Colegio de Aragón y Carlos, que se puso en contacto con nosotros y nos ha invitado a poder presentar aquí nuestra obra, ¿no? La verdad es que nuestro edificio más importante es el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Es un edificio muy grande y hemos preferido traer nuestras últimas obras antes que el teatro, porque ya está bastante publicado y porque además tendríamos que extendernos y casi toda la conferencia solo del edificio. Y hemos preferido contar los 3 últimos proyectos que hemos terminado y que además también están en la exposición del Colegio de Arquitectos de Madrid y de los cuales la verdad es que estamos muy satisfechos. Además son proyectos que nosotros englobamos o llamamos proyectos sistema, ¿no? Un poco decimos que son proyectos sistema porque parten de un elemento al que llamamos célula, es decir, un elemento que se une con otras células a través de una malla geométrica y que nos permite o que dispone los proyectos a través de ese tamiz. Y además estos proyectos sistemas surgen de esta célula porque de lo normal es siempre como partir de lo general a lo particular. En estos proyectos hemos partido al contrario, como de lo particular a lo general, de lo más cercano al hombre, ¿no?, a lo más urbano. ¿Quieres comentar? Vamos a empezar con... Este itinerario que ha contado Coque sobre ir de lo particular a lo general es puntual en estos proyectos, no significa que es la manera que tengamos de hacer y de acometer siempre las cosas, ¿no? Pero sí creemos que es interesante un poco acercarnos realmente a lo sensible, ¿no? A las cosas de las que estamos seguros que ocurren y no olvidarnos de ellas, ¿no? De lo que cuando uno entra en un espacio, lo que siente con todos los sentidos realmente y evitar y hacer esos recorridos y estar como más cercanos realmente a la arquitectura. Nos apetece un poco acercarnos a las cosas y ir a visitarlas y ir a sentirlas, y entonces de ahí es por lo que hemos estos proyectos muy sencillos pero que luego se van complicando al unir una pieza a la otra. Tampoco exactamente empezamos ensimismando esa célula, intentándolo aquilatar a un determinado programa y unas determinadas capas de razón, ¿no?, en todas ellas para que funcionen, sino que primero hay esa primera intuición que yo creo que es muy potente en los arquitectos, pues es muy general, visiones muy generales,
de los entornos, de los lugares y de lo que te están pidiendo realmente, y ya con eso metido en la cabeza, pues ya te puedes empezar a pensar en esa cosa particular, ¿no? O sea, que no empezar por lo particular sin olvidar lo general. Bueno, es quizá un galimatías lo que estamos contando, pero realmente es donde ahora nos estamos moviendo y nos interesa todo, con las tramas estas reticulares que vais a ver, geométricas que creo que y tridimensionales. Vamos a empezar con APSA, es un colegio para niños discapacitados en Arganda del Rey, y en este caso el elemento fundamental del programa es que tenía que haber muchas aulas, pero para muy poquitos niños, es decir, cada aula pues reúne por sus deficiencias y porque tienen que atenderles, pues a lo mejor son 4, 5, como mucho 6 niños, ¿no? El programa era muy diverso, curiosamente, y muy técnico. Todos los técnicos que estaban cuidando este centro, cada uno de ellos iban despachando con nosotros y nos iban diciendo casi tamaños diferentes de aulas que ya habían testeado en su trabajo. Y entonces, cuando poníamos el programa encima de la mesa, era tremendo, ¿no? Porque todas las piezas eran diferentes. Pero, sin embargo, todos querían que fuera lo mismo. Son 4 edificios distintos y entonces planteamos hacer solo uno. Entonces, con el mismo criterio. Sí, la célula, al tener que unirse, pues veíamos que necesitaba del patio. Entonces llegamos a esa conclusión tan aparentemente sencilla, ¿no? Decir, bueno, pues que cada aula tenga su patio. Directamente, de una manera bastante radical, y decir, bueno, vamos a intentar ordenarlo y en una sola planta, puesto que un 70% de los niños pues necesitan sillas ruedas en este centro. El esquema pues se implantó así en territorio, y en función de las circulaciones y de las diferentes distancias y de los diferentes programas van ocurriendo pues una serie de circunstancias en ese esquema genérico teórico, y se van disponiendo unas a otras justapuestas de esta manera. Al final, es decir, esa trama se adapta, por así decirlo, al programa y da lugar a las distintas estancias que están vinculadas siempre al patio. Sí, sin olvidar el esquema inicial del aula con patio. Sí. Al final, el edificio pues es un edificio de 100 metros por 32 de ancho, una plancha entera, donde la cubierta es ajardinada, con una inercia térmica tremenda, con un gran canto, es una losa hormigón maciza, con pilares de 100 de encajón. Y 33 patios, ¿no? Sí. Los pilares no eran... También, o sea, que da lugar a un entramado, ¿no? Urbano, ¿no? Que, es decir, sí, aquí sí vimos, había una similitud bastante interesante con una ciudad, donde las calles tienden a ser iguales y, sin embargo, las manzanas no. Las manzanas pueden ser distintas, pero las calles normalmente tienden a ser iguales. Aquí ocurrió lo mismo, es decir, bueno, 2 metros de anchura todos los corredores en espina, y las aulas pues se van ajustando a cada uno de los programas. Aquí podéis ver los 4 edificios. El primero, el más separado de la izquierda, son las zonas comunes. Luego el centro de día. El centro de día, la educación especial. Eso, atención temprana y el último, por último, rehabilitación, que tiene que funcionar también en verano, con lo cual está en aquel lugar apartado, lejano de las zonas comunes, porque tiene incluso un gerente diferente. De hecho, hay un director por cada uno de los edificios, y están separados por ese corredor intermedio que veis, pero cubierto. Con lo cual, todos estos patios se convierten en un corazón como pues el clásico patio de la casa patio bioclimático, que funciona estupendamente, que ponemos un pequeño difusor. Cada uno de los patios tiene una determinada vegetación, que en estas fotos que vais a ver, que son recién terminada la obra, pues no están muy florecidas, pero ya que ha pasado un año casi, ya está estupendo aquello, y funciona muy bien, rebaja la temperatura. Este es un lugar muy cálido. Y funciona bastante bien, sí, con los difusores y, bueno, un sistema que se estudió bastante para... Veis un poco los esquemas que os hemos comentado, ¿no? De los accesos, ¿no? De un poco las circulaciones y de los accesos que tienen los padres, de los niños y el personal, ¿no? En la crujía que hay más arriba. O sea, realmente son dos peines,
se entrecruzan de esta manera, donde todos los técnicos están en el esquema de arriba a la izquierda, en la parte norte, con los despachos en aquel lado, y la franja de abajo roja es donde los padres esperan, porque no deben mezclarse, deben esperar en la salida. Bueno, esas hay circulaciones internas que fueron muy condicionantes, pero al ser un trazado muy urbano, muy de ciudad, pues todas estas cosas las admite y funcionan muy bien. El entorno, yo creo que también en estos proyectos que vamos a hablar, creo que también surgen como desde el interior, porque el exterior no es un condicionante realmente En este caso grande, son viviendas pues de 5 plantas y de 2 y tal, y bueno, pensamos hacer un jardín como un parterre a la inversa, ¿no? Donde el parterre es el hueco. Por la noche se encienden y es bastante curioso, ¿no? Todo el mundo va a estar viendo esa gran cubierta y entonces se esconden las instalaciones en una gran galería que ahora veremos. Bueno, sí, aquí se ve mejor la planta. Un poco aquí entendáis mejor la planta, ¿no? Como es este corredor al aire libre, por el cual los padres dejan a los niños esperan ahí, en la cabeza de cada pieza. En los distintos edificios, el elemento común con la biblioteca, el comedor o salón de actos, las cocinas, todos estos elementos que son de profesores, los cuales pueden ir a los distintos edificios, y luego son las aulas con los patios, ¿no? Estos elementos son los núcleos, los aseos. Aquí hay una cosa que sí a mí me gustaría contar, que muchas veces este vestíbulo principal, aquí el edificio se divide en dos, que es esto, que hay grandes luces, estos son 15 metros, y en el resto no, el resto son pilares de 100 y de 10 por 10, vamos, y que se integran en toda la carpintería con todas las instalaciones. Es todo son plementerías en seco. Este gran espacio es polivalente. Realmente el gran vestíbulo donde está la administración al fondo y la dirección ahí, se convierte en el teatro aquí comen todos los días. Aquí está el comedor, la carga y descarga por detrás, pero hacen constantemente actuaciones, se reúnen, aquí está la biblioteca, y se reúnen para hacer todo tipo de acciones entre ellos, y bueno, sobre todo el tema teatral, pues de gesto, de danza, bueno, pues eso funciona muy bien. Entonces hay unas grandes cortinas que ahora veréis, y entonces se convierte ese espacio en el escenario, y se da la vuelta en la función y es perfectamente compatible con los mismos metros. No hace falta hacer un espacio para teatro como pasaba, por ejemplo, en Dessau, ¿no? En la Bauhaus, donde comen en el escenario. El comedor está justo detrás y ¿por qué no? No vas a tener un teatro ahí cerradito para solamente usarlos. Entonces esa polisemia en ese lugar se entendió inmediatamente y se utiliza de manera sorprendente. Nosotros cuando hemos ido ahí alguna vez por alguna razón, ya ha pasado el tiempo, siempre surgen cosas. En esos grandes espacios están utilizados de una manera muy especial. No se ve muy bien, pero bueno. Sí, aquí se ve muy bien el esquema. Todos los pilares están en una trama de 1,05 de distancia. Es la trama donde se ubican las estructuras, que son estos rojos. Entonces se van colocando pues para que la losa, porque realmente es una no losa, porque claro, es una losa con 33 patios agujeros, pues esa condición de losa de rigidez la pierde en el momento en que la horadas tanto. Por eso tienen uno en cada esquina de cada patio y luego alguno otro de una manera prácticamente aleatoria, pero claro, era necesario para que esa losa gigantesca no girara y no torsionara, hacer unos núcleos rígidos. Entonces se ubicaron unas cajas de hormigón para rigidizar la estructura, que son donde están los aseos que son unisex, vamos, en todos, pues bueno, tal y como nos habían dicho ellos que funcionaba perfectamente, porque las normativas a veces dicen unas cosas, pero luego ellos saben muy bien cómo se usa a diario esto, y bueno, pues todos ventilados directamente a los patios, con una luz, con una serie de lucernarios pequeñitos y muy cerrados, porque también suele haber mucho ruido en esos aseos, ¿no? Nos suelen pasar cosas inverosímiles. El proyecto funciona con pocos materiales, también planteados
de una manera como de sistema también, ¿no? Se mueven los patios, se cierran o con policarbonato o con vidrio, dependiendo, es decir, seguramente si esto es vidrio, pues esta aula la tiene en policarbonato, y al corredor pues también indistintamente, según quisiéramos que tenga, se vea o no, se jugaba, ¿no? Y los cerramientos son en los suelos de resina y los paramentos verticales de tablero fenólico. Bueno, aquí se utilizó... Sí, una textura para el hormigón muy sencilla, poniendo una lámina de delta para dar una textura y evitar que ese hormigón que te suelen hacer fatal, pues que no tuviera cierta dignidad con la sombra y con la textura. La cubierta tiene mucha inercia, o sea, se calculó para que funcionara muy bien. Térmicamente todo suelo radiante. Y luego se hizo un estudio de cada una de las aulas pormenorizado para saber qué cantidad qué densidad tenía que tener de policarbonato de vidrio para que funcionara. Las instalaciones también creo que es interesante hablar de ello. Hay un centro de producción en un trozo de la parcela que queda aquí al fondo, que se enterró completamente y se ha puesto un jardín encima. Y se ha hecho una galería debajo del pasillo principal de los técnicos, de los logopedas y psicólogos y profesores. Y debajo de los corredores se va pinchando en espina también, o sea que casi funciona también como si fuera una calle, igualmente, y como los propios usuarios, y se va pinchando, ¿no?, por abajo a cada uno de los patios y a cada una de las aulas de esta manera. Así, de ese modo, se libera también instalaciones en el falso techo y solo están las de... bueno, es una resina, todo continúa luego el suelo, y en el falso techo solamente está el tema de detección, ¿no? Luego hay una serie de elementos que nos interesan muchísimo. El mobiliario, en casi todos los proyectos intentamos llegar a diseñar el mobiliario, no conseguimos todos, pero bueno, en este caso sí, lo que eran todos los elementos de biblioteca suspendidos, las mesas de recepción para accesibilidad, sí conseguimos hacerlo, pero por ejemplo sin patas, sí, ese no se pudo, pero ahora veréis que algunos de ellos. Ahora vamos a ver fotos de la maqueta y de la obra, que nos parece siempre interesante, ¿no? Lo que contaba Rubén, esta nolosa, ¿no? Que era... que ahí era, están las cajas de hormigón y los pilares, ahí se ve un claro. Espacio muy, muy interesante, ¿no? Este espacio era precioso, antes de ponerlo todo. Era de estos espacios encontrados que son muy interesantes. Sí. Aquí se ve la textura también. Luego los materiales que hablábamos, ¿no? Este policarbonato de material ligero, sí, para los elementos translúcidos, y sin embargo el material que parece más ligero y más transparente, el vidrio, el otro lo pone una persona, necesitabas todos estos, ¿no? Que sí, es bastante contradictorio, pero realmente es así. Luego los otros paneles, tanto sí, a exterior como a interior, eran de madera al exterior de fenólico, y al interior pues es un panel sencillo con una melamina. Sí, los edificios... Colgado todo y todas las instalaciones ocultas por dentro, y con unas ventosas los puedes levantar perfectamente para poder cambiar sistemas que necesitan. Y luego los pilares se forraron por incendios con zinc y una sencilla cámara. Los edificios, cada edificio tiene un color exterior para que lo puedan identificar los niños, y el suelo es blanco, y al interior las aulas tienen el color del edificio y las paredes blancas, ¿no? Sí, es un juego de... Un poco el aula, pues dentro interior, pues bueno, el policarbonato, las luminarias suspendidas con un techo acústico y los la absorción pilares, acústica, más que nada. Y estos ya son de la obra recién terminada. Veréis que la vegetación está pobre. Esto ahora ya está
Sí, ahora hay una huerta, los árboles que aún no están colocados y es un patio a sur, que fue la decisión principal, que yo creo que es en lo que no tenemos que equivocarnos nunca, ¿no? Tomar esas decisiones primeras que estén bien hechas, ¿no? Es decir, pues dejas el patio a sur y funciona todo bien. Que os comentábamos de Esta es la cortina que ahora está dispuesto como para teatro, precisamente. Ahí se abre esa cortina roja y el otro lado es donde estaba el vestíbulo. Los corredores que tienen este efecto de transparencia, ¿no? En este caso, pues dejas ver el patio y el aula lo tiene traslúcido, ¿no? También las puertas, bueno, conseguimos no poner, se han diseñado. Sí, para evitar enganchones y tal, las puertas, pues bueno, son el propio muro, la puerta tiene el ancho del muro, con unos retenedores para que cierren el espacio, y entonces es como un tirador, una oquedad, de forma que cuando está encendida, cuando hay alguien en el aula está encendida, pues se ve a través con un metacrilato que hay en medio de un color. Funciona eso bastante bien, con un resbalón y ya está. El corredor del profesorado, ¿no? Para ir a los distintos centros. Al no estar ordenados los patios, todas las visiones son bastante diversas, o sea que aparentemente que pueda ser muy neutro en planta, creo que recorrerlo, que es lo que hablábamos al principio, pillaba del mano esto, pero ir a verlo es agradable porque te sorprende, ¿no? Porque cada recorrido es completamente diferente, la luz entra de forma distinta y esa aleatoriedad le da bastante alegría. Sí. La disposición. Es curiosa, ¿no? Porque sí, los niños han entendido lo del patio y aquí cuando fuimos hemos visto ya que tienen que lo plantan en los patios. Esto lo han hecho los propios niños, ¿no? Bueno, hay elementos, aulas especiales como las de, ¿no? La piscina, piscina, ¿no? bebés, que siempre tienes esa transparencia, ¿no? Con los distintos patios del otro corredor. Los muebles. Ya vamos a... Este es el primer edificio que queríamos enseñaros y ahora a continuación os vamos a enseñar otro también en el mismo municipio, de propiedades diferentes, que es una guardería municipal. Este también se plantea de la misma manera, ¿no? Una trama geométrica en la que van sucediendo diferentes episodios, ¿no? En función del programa. Un programa muy estricto de Comunidad de Madrid y Ayuntamiento también que lo asume, de guarderías municipales, que hay que cumplir una serie de cosas, ¿no? Donde la dualidad es algo importante porque las parean, ¿no? las clases. Y entonces la célula pues empieza a tener una transformación. Cuando nos enfrentamos al proyecto de la guardería, la verdad es que nos reflexionamos que es verdad que todo lo que está relacionado con el entorno de los niños cuando son muy pequeños es circular, es decir, desde el comienzo en el vientre de la madre y para los niños que van a la guardería la disciplina es la fila, ¿no? Y sin embargo ellos como se sienten, ¿no? Se divierten siempre en círculo y en el corro y realmente es como se hace la docencia en las guarderías, que son con pequeñas mesas circulares que se ponen alrededor, ¿no? Entonces en este caso la trama, pues partimos de una trama de círculos de diámetros de 8 metros porque el aula que nos pedían era de alrededor de 50 metros cuadrados, ¿no? Pero en este caso la célula no es un aula, sino que son dos aulas que comparten el cambiador, es decir, que aparece la célula como dos elementos, no con elemento que comparten, ¿no? Que esto permitía pues que el profesor con los alumnos entraran fácilmente
que pudieran entrar y tener... Son los aseos en el centro. Sí, que luego un acceso directo a un pequeño patio para esas aulas. También se oscurece pues mediante una cortina para el descanso y también permitía, bueno, pues que desde la zona del aseo poder vigilar a los demás. El cilindro desde un solo punto, pues tiene esa virtud, ¿no? La condición que puedes vigilarlo perfectamente todo. Luego ahí ocurría algo que era lo que realmente nos interesaba en este ejercicio, que era eso tan primitivo de la cabaña, de la cabaña primitiva, realmente lo cóncavo y lo convexo. O sea, estar dentro te protege y fuera del cilindro realmente sientes que es un exterior. Es muy difícil que fuera de un cilindro uno se sienta acogido. Te sientes acogido realmente dentro. Entonces, la apertura hacia el sur, en este caso, que son esos dos ventanales, que se plantea con un vidrio recto y plano para no deformar la imagen y el coste también. Y por el coste, pero sobre todo por eso. No debíamos abrirlo ni mucho ni poco para que no perdiera esa condición cilíndrica al espacio, que recogiera, pero que también tuvieras un contacto con el exterior suficientemente interesante y que sí se entendiera que se está metiendo ese entorno cercano exterior dentro. Entonces ese límite se modeló con maquetas y en el estudio hasta que llegamos a esa dimensión que creo que funcionaba bien. Funciona bien, vamos, y porque sí que tiene esa sensación de estar medio fuera y todavía recoge. Entonces se tomó la decisión de esos cilindros todos de hormigón, que son 20 centímetros de espesor, lo que tienen, por el interior trasdosarlo y aislarlo, y al exterior dejarlos vistos de hormigón, de manera que el corredor, que ahora veréis, pues se convierte en un intersticio que prácticamente es un exterior. Sí, ahora lo veréis, ¿no? Al ser convexo, claro. Sí, una vez decidida la célula, pues ahora habría que disponerlo sobre esa malla, sobre ese tapiz, para cumplir el programa, ¿no? Entonces, bueno, aquí vais viendo que aparecen las de... A la zona del sur, la parte sur, que es abajo, se disponen de 0 a 1 año, de 1 a 2, de 2 a 3, y luego en la parte norte todos esos cilindros están ocupando el programa de servicios de una guardería. El resto del espacio, pues es... entonces ese recorrido, que es un eje, es un eje que tiene fugas tangenciales, nunca se ve de un lado a otro entero, puesto que al meterlos en la trama no permite, ¿no?, que vaya de un lado a otro, con lo cual va generando como espacios justo en la salida, todos espacios también distintos, ¿no? Aunque abajo sea muy seriado, como la parte alta no lo es, y se va abriendo por las distintas situaciones que ahora veréis, pues genera como un patio que cuando llueve o hace frío, pues los críos les sueltan ahí, en esa parte central. Ha dejado de ser un corredor para convertirse en otro espacio de convivencia exterior, que tiene la sensación de exterior precisamente por eso, por ese hormigón y esa relación con el exterior, sobre todo en estos dos aperturas que son bastante grandes, a jardines y a los árboles que hay aquí plantados. Esta es la gran marquesina en la zona sur, que coincide con el recorrido exterior que piden, y esta isla que hay al fondo es un almacén exterior en el patio, que también era por normativa. La marquesina tiene la misma cota, que se ve bien, ¿no? Y los cilindros, como visteis en la sección, son más altos, y en este caso en APSA ajardinamos toda la cubierta, y en este caso solamente se ajardinan, ¿no?, las partes vivideras, vivideras, porque la parte central realmente no se está, a no ser que sea un día muy malo, y entonces pues organicen allí. Sí. Y bueno, desde los edificios, ¿no?, de al lado, pues tienen este jardín, ¿no?, como de nenúfares. Aquí se explica el programa. Espera, despacio.
Bueno, secretaría, lavandería, cocinas, talleres, un aula polivalente que la usan de aulas o para teatros y reuniones. Sí, relacionada con el, que no sé si hay alguna fotografía de este espacio, creo que no. Sí, donde el fondo del teatro se comunica con el parque, ¿no? De manera que pueden estar haciendo actividades en el aula y fuera y dentro de una manera fácil. Esto que en un primer fase de proyecto nos servía para entender y explicar el proyecto, ahora es la señaléctica del edificio. Bueno, aquí podéis ver lo que comentábamos de hormigón, los cilindros, ¿no? Que interiormente se revisten de pladur, lo que es todas las puertas con los elementos son de chapa y los cilindros de biberonería, en este caso cambiadores de policarbonato, y aquí lo mismo, ¿no? Como veis también, esta es la cortina, ¿no?, que cierra cuando duermen. Todas las colchonetas para dormir, los críos, pues vimos que también, bueno, en este caso las cunas, estos son cunas, pero en aquí son colchonetas, son redondas que, sí. Claro, todos los que tenéis niños, pues sabéis que no duermen nunca en la misma dirección. Los pequeñitos acaban en cualquier postura, con lo cual, y aparte para almacenarlo era muy cómodo porque lo llevan rodando y tal, o sea que sí que, aparte de que nos ha venido muy bien porque no encaja lo mismo hay una colchoneta normal, pues parece que lo están poniendo también en otras guarderías que son rectangulares, este tipo de colchonetas, o sea que ha funcionado la cosa. También se vuelve a repetir pocos materiales que se repiten. Los suelos son de resina, el techo también es de agujeros acústico y policarbonato y hormigón. En este caso también los espacios intermedios de corredores son blancos, el hormigón es visto, y cuando los cilindros y las aulas son en colores, dependiendo de las edades. Y veis, bueno, pues comentábamos, las cubiertas ajardinadas, los lucernarios en la parte más lejana del ventanal, y que también por la noche, bueno, pues se iluminan y crean como el mismo efecto de luz. Estos, bueno, pues son el terrario y para triciclos, un circuito de triciclos. Bueno, en este caso todavía por así decirlo, teníamos más interés en el diseño del mobiliario, que en este caso la verdad es que se han podido diseñar casi todos los muebles, desde secretaría, zonas para dejar los cochecitos, la biblioteca que se puede girar, zona para que estudien, las taquillas, los muebles de los cambiadores y unas pequeñas piletas que veréis dentro de las los aulas, bebederos, ¿no? La cocina, que aparentemente era como lo más complejo, que son los dos cilindros intersectados en el centro, pues nada, se hizo con bastante sencillez, pues tampoco fue tan problemático, porque las encimeras de este tipo hay que hacerlas en todo caso en acero inoxidable, y hombre, no es lo mismo hacerlo en curvo, pero tampoco fue algo que pusieran el grito en el cielo, y está, bueno, y ahí está, con los presupuestos originales. Se aparecen los muebles. Esto es una secuencia de todos los muebles que se fueron diseñando con los mismos tableros con los que se han hecho los bancos y las cunas. Están resueltos, es decir, curvar en vertical es muy complejo, entonces se fue a una solución de siempre planos horizontales. Casi todos los muebles se resuelven con tablero en planos verticales como costillas y planos horizontales que permiten de una forma sencilla y no con mucho coste curvarlo.
Esto es fotos de la maqueta del proyecto. Sí, de maqueta del estudio. Claro. Uh-huh. Y ahora fotos de durante la obra. Aquí, la verdad es que aquí, por ejemplo, conseguimos algo que a mí me parece también, pues eso, ese riesgo en el que nos metemos, y yo, vamos, de muchos compañeros que también se arriesgan en esas cosas, que yo creo que es fundamental para poder avanzar, que el urbanismo, intentar hacer ver a las corporaciones locales y públicas que bueno, pues es una cosa que se mueve y que se puede cambiar, ¿no? Que no hay ningún problema. Aquí originalmente había una calle. Esto era un parque que está bastante degradado, que ahora creo que vamos a poder hacerlo también nosotros, espero. Aquí había una calle y aquí había que adosar el edificio aquí. En el proyecto original el concurso estaba ahí, ¿no? Pegado justo donde están las casetas. Y entonces vimos que era bastante absurda esta calle, puesto que había otra serie de elementos aquí, de rotondas, que podían solucionar el tema del tráfico. Y decidimos que por qué no desafectaban este trozo de calle y convirtieran el jardín este de espera de padres para sin una calle al medio, que una cosa tan peligrosa y tal. Bueno, pues en fin, vieron que era bastante sensato, logramos llevar allí al concejal oportuno, el día oportuno, y bueno, le hicimos el estudio de detalle, tal, con fecha anterior, tal, con una serie de historias para poder cumplir con todo, y se desafectó la calle. Al final va a ser así. Entonces, realmente el objetivo no era solo quitar la calle, sino esta línea de árboles, que lo llaman allí olmillos, poderlos acercar a la valla, que ahora veréis que es fundamental, porque es que, claro, no es lo mismo un árbol que ya tiene ahí 20 años que plantar los nuevos, y desde luego las sombras que estos dan sobre los cilindros es espectacular, y este entorno de sur con la marquesina, con estos árboles, es otro ámbito, que era muy triste dárselo al coche cuando se puede dar fácilmente. Bueno, pues eso se entendió allí in situ, se llevó a todo el mundo y se consiguió, y a veces esas cosas aparentemente es una referencia a unos castros. Aquí todavía el cilindro no tenía la cota superior, porque la cimentación hubo que bajarla medio metro más de lo que creíamos. Sí, que aquí ya se entiende un poco lo que os comentábamos de los... No sé. Déjala. Esta me encanta. La foto. Luego es más comprimido el espacio, bastante más. Está por aquí, más o menos. Me deja un momentito. Bueno, ahora lo veo. Sí, el espacio va luego es por aquí, ¿no? Por esta línea. Luego sobre esto va el suelo radiante, y solamente es radiante en los cilindros. Y luego la valla, se ha puesto un textil de exterior de screen, entrelazado como si fuera son cilindros de 6 centímetros de diámetro y separados 8, y a la altura de 90 centímetros, que es lo que es la normativa, ¿no? 1 metro creo que era en total, pero bueno, mide 90 y se dejan 10 abajo. Pues se entrelaza de forma muy sencilla, remachándolo para que sea algo blando, ¿no? También, y a los críos. Esta es la obra terminada. Aquí se funden las luminarias con los lucernarios. Es un poco el espacio que comentábamos, ¿no? De la cortina. Con los dos. Ese es el teatrito.
estaba aquí todavía en obras. Sí, bueno. Estos son las... Bueno, hay una línea 1.10, porque el zócalo tiene que ser limpiable, porque lo pintan y poder hacer grafitis ahí, lo que sea, con una pintura especial. Y siempre a 1.10 hay una división, no solamente en el hormigón, en los encofrados, sino también se cuidan las puertas, hacer las puertas partidas al medio para que puedan vigilar y no se escapen los niños, ¿no? Y entonces pues todo ese juego, ¿no?, de puertas partidas y de al final toda esa línea vertebra bastante todo horizontalmente toda la intervención. Esto es el mueble donde Sí, se lo que guardan guardan las colchonetas. Sí. Falta el grifo todavía. Aquí está el equipo del estudio, todos los que... Bueno, vamos a hablar del último proyecto. A ver si esto nos deja. ¿Está ahí o no? Sí. Sí, el último proyecto que hemos traído, que se terminó hace justo antes del verano, fue resultado de un concurso restringido. Los ganadores de Europan 7 llamaron a varios de los que habíamos ganado y no nos habían encargado nada, como suele pasar en Europan, desgraciadamente. Y entonces nos dijeron, bueno, pues como premio pues vais a hacer otro concurso. Bueno, pues vale. Y pues gracias. Entonces lo hicimos con mucho gusto, ¿no? Y era una intervención de un parque playa en La Espasa, que es una playa, es una zona que ya veréis ahora en las imágenes. Contamos un poco el concurso. Sí, pero yo creo que sí está bien contar un poco el origen de todo. Sí. Y entonces, pues bueno, nos llamaron de allí y dijeron, pues mira, esto es un concurso que no sabemos muy bien es un parque playa. Los parques playas ahora pues tienen... pues barandillas, paseos marítimos, tienen pues todo tipo de historias, algún chiringuito, sí, todo tipo de cosas, y pues la gente allí pues puede poner la toalla, se lave los pies y tal, bueno, en fin. Sí. Y bueno, no sabemos muy bien lo que queremos, tampoco sabemos qué hay que entregar, porque es libre la entrega, podéis entregar lo que queráis. Lo único que ponían era un plazo, que eran 15 días, había que hacerlo en 15 días, eso sí, era lo único que estaba claro. Presupuesto no sabemos cuánto nos podemos gastar aquí, que más no sabían. Sí. El territorio pues es más o menos lo que pasa es que hay algunas parcelas que no son nuestras, tal, bueno, esto creemos que es esta zona más o menos, o sea, muy indefinido todo. Y dijimos, este es nuestro concurso, vamos, aquí hay que hacerlo como sea. El caso es que se intentó impugnar, evidentemente, porque es que cierre usted un poco esto, ¿no? Bueno, tampoco te encargaban, tampoco estaba claro que te fueran a encargar el proyecto. Bueno, esto lo que gane tampoco se sabe si se va a hacer, porque esto es una cosa. Pero bueno, las intenciones eran bastante buenas y normalmente cuando la intención es buena hay algo detrás más potente que lo está dinamizando, ¿no? Entonces yo creo que esa administración apostó, se arriesgó muchísimo. Y aunque el trato ha sido difícil con ellos, al final se ha conseguido hacer, curiosamente, gracias a ellos, porque se arriesgaron a esto y bueno. Y la verdad es que cuando nos plantearon el proyecto, pues enseguida piensas, pues eso, qué tipo de elementos, ¿no? Íbamos a hacer, pues eso, para los aseos, para los chiringuitos, tal. Pero cuando fuimos allí y vimos esto, pues dijimos, aquí lo que hay que hacer es nada, porque es absolutamente maravilloso. Sí, aquí están los picos de Europa detrás, esto es una playa que bajan las mareas, son aquí muy fuertes y cuando sube se pierde la playa y cuando baja en la playa es enorme, o sea, puedes venir andando por aquí. Es espectacular el lugar y llega hasta aquí. Eran como 4 hectáreas, llegan hasta aquí los prados estos desde donde está haciéndose esta fotografía. Con lo cual, claro, es un entorno de una exuberancia total, ¿no? Y bueno, y de hecho ya vimos al recorrerlo que aquí ya había chiringuitos y de todo, y dices, bueno, pues todo este tema ya lo tiene aquí resuelto, ¿por qué querrán hacer aquí esto? Forma parte del Camino de Santiago, o sea, por aquí hay bastantes, el Camino de Santiago de la Costa, y es un ámbito muy sugerente, de sonidos, de todo, de olores, de silencios. Entonces, bueno, esta es el territorio, pertenece
un sendero, ¿no?, del Camino de Santiago, ¿no?, y muy cerca de las poblaciones que están alejadas de Carabias y de Asturias. Y teníamos un desnivel bastante marcado, ¿no? De 20 metros, sí. Sí. Entonces, al final, lo que planteamos nosotros era una intervención con unas pequeñas balizas. Puntuar el territorio. Puntuar el territorio, ¿no? Hacer una intervención, la verdad, de landscape en el paisaje. Y además con un elemento que fuera muy sofisticado para que además pusiera más en valor la propia naturaleza salvaje del lugar, ¿no? Entonces, el concurso realmente se ganó hicimos como un regalo. Hicimos una cajita como de CDs con un vídeo que eran dibujos animados hechos en Flash por Luis Úrculo. Y precioso, hicimos una historieta donde se contaba pues cómo con un solo poste podía solucionar todos los problemas que tenían ellos de aparcamiento, de tal, con un solo elemento. Y entonces, pues ahí se contaba muy bien, y luego había un pequeño juego que al abrirlo con un fieltro le poníamos con unos pequeños pinchitos y alfileres para que ellos jugaran, y unas instrucciones de uso donde tú jugabas, ponías los postes donde querías, hacías una fotografía y les pedíamos que nos las enviaran a nosotros para ver si nos parecía bien o mal la situación y que podía jugar todo el mundo. Bueno, una cosa como muy táctil, como para salirnos de lo habitual de hacer 3 paneles. Sí. Bueno, funcionó perfectamente, claro, sí. Están encantadísimos del regalo, pero sobre todo porque el presupuesto era perfecto. Si un poste vale 300 euros, pues hagan ustedes lo que quieran. Que tienen mucho dinero, pues se fabrican muchos. Que tienen poco, pues mira, ya está. Y nuestros honorarios serían en función de los postes que ustedes pongan, ¿no? Con lo cual les convenció completamente. O sea que todas estas estrategias al final también funcionan y forman parte del proyecto. El poste original era de madera, pero cuando fuimos al lugar nos dimos cuenta que como decías antes, había que sofisticarlo, porque allí todos los terrenos, bueno, como en muchos sitios, ¿no?, del mundo, de hecho, se limitan con vallas o con postes de madera. Entonces, nosotros vimos que esto era una intervención de borde, donde realmente el límite queríamos difundirlo y de alguna forma diluirlo. Los límites están marcados en este momento son instalaciones agropecuarias y que bueno, pues limitan una finca, una propiedad, una cosa absolutamente administrativa, al margen del lugar, por lo general. Y pusimos en valor los muretes y las huellas que tenía el sitio existentes por las antiguas propiedades y desde luego las escorrentías y lo que naturalmente había ahí, los senderos naturales que había ahí. Pero no queríamos limitar esta zona de nuevo como las fincas de al lado con elementos rectilíneos delimitando propiedades, sino que de alguna forma nos pudiéramos sumergir en ese ambiente que queríamos colocar nosotros. Entonces fue muy curioso porque hicimos unas primeras propuestas muy geométricas, muy sesudas, muy teóricas, ¿no? Pues esta trama por aquí, por allá, tal, aquí más densa, aquí menos, estas cosas que a veces piensas en el estudio, pero cuando fuimos allí al trabajo de campo nos dimos cuenta que no funcionaba. O sea, cogimos un topógrafo, lo pusieron exactamente donde habíamos dibujado, unos dibujos ahí perfectos, unas relaciones entre elementos ahí tal, y nada, y vimos que eso era absurdo. Y entonces vimos que realmente para podernos sumergir y para no perder la idea original de meterte en ese ámbito, de sumergirte en un ámbito diferente que está respetando aquello, vimos que entre todos teníamos que hacer una serie de pórticos donde el recorrido yendo en un sentido se veía de una forma y en el otro de otra, ¿no? Al ir de este a oeste se ven ordenados los pórticos y de oeste a este, sin embargo, el paisaje, como es de arriba abajo, se difunde completamente y da una cierta riqueza. Entonces nos tiró abajo todas las teorías y vimos que había que hacerlo de una manera más intuitiva allí en el lugar y con el rigor de la sensibilidad de todos los que estábamos allí, que eran evidentes. Con unas estacas se hizo un replanteo y es lo que ha funcionado perfectamente.
estos son los muros que existían y que consolidamos. consolidamos, y lo que hicimos fue una actuación perimetral para que esos bordes se diluyeran y dejar el centro vacío, y convencer al alcalde de la aldea que sea una finca pública para que ahí dejen a las vacas, para que pasten y, bueno, desde luego que corten el césped, que para lo que realmente allí lo tenían ahora, ¿no? Para... También consolidábamos Se lo coman. algunos muretes vegetales y en otros creábamos otros, ¿no? Que también nos obligaban unas plazas de aparcamiento, que las pusimos, ahora lo veréis al fondo, ¿no? Y pusimos unos muretes vegetales, ¿no? De la propia... Pues sí, que allí los llaman sebes, y sí. con unas especies que son autóctonas y un poco. Entonces el sendero que existía del Camino de Santiago pues simplemente pues iba puntuando de manera casi al tres bolillo, aleatoria, aparentemente, pues marcando sobre todo los grandes desniveles. Por supuesto había que, todo esto que es como decir, pues es ir a coger esta baliza y colocarla en el territorio y ya está, pues hay que hacer un proyecto de ejecución. Bueno, pues hubo que hacer un montón de planos que les encantan, todo lleno, documentadísimo y tal, para... Lo dividimos un poco por sectores, y también las balizas se modifican, las veréis ahora, en función del lugar. Por ejemplo, estas luego aquí, incluso al final se modificaron también. Estas balizas están alimentadas por unas placas fotovoltaicas, de manera que calculamos el mínimo para que duraran 4 horas la luz. 5. Está enterrado unos LEDs que están justo en la base de la zapata, de la pequeña zapata, y duran, eso es, 5 horas, justo el crepúsculo, y cuando ya... y entonces se va desvaneciendo poco a poco. Se enciende poco a poco y se apaga también poco a poco diariamente, ¿no? Detecta la luz y se... Sí, y las intervenciones, pues un poco lo que os comentábamos, que creamos un acceso, pero de una manera bueno, que ya natural, existía, simplemente consolidar un acceso poner que ya existía. Piedras, ¿no? Y que realmente vas allí y parece que ha estado siempre, ¿no? Que casi no se notará. Esos cruces de caminos era para dejar ahí bicicletas, porque por ahí había tráfico de sendas de estas que están marcadas para ciclistas. Mirados un poco los postes. Estos de aquí abajo, por ejemplo, en proyecto pensamos que estos ya los cambiamos en su día, pero estos creíamos que delante de las plazas iban a funcionar bien, y al final también los desperdigamos de la misma manera por aquí, indicando los caminos, porque era más interesante saber desde el coche hasta este lugar de juegos cómo llegar si no hay mucha luz, que realmente balizar el vehículo. Son de metacrilato, y hay como 7 tipos que se disponen como en 7 zonas diferentes, ¿no? E incluso unos en lo más alto, que son bastante altos, pusimos unas lentes para poder ver. De aumento y de disminución a la altura de los ojos de los críos, para que jugaran un poco con ello. Se ve con poca calidad, ¿no?
Bueno, realmente lo más que luego fue sorprendente, lo más emocionante de esta intervención, que muy sencilla, como habéis visto, luego la ejecución, no tanto pensarlo, era como empieza, hay un momento mágico que ocurre todos los días, que es lo bueno, ¿no? Cuando se pone el sol y empieza a iluminarse, empieza a perder, que era lo que más o menos intuíamos, empieza a perder importancia el paisaje, que es exuberante y que se come cualquier cosa que allí hagas, empieza a ponerse en valor esto que está iluminado. Entonces empieza a tomar valor algo que antes era anodino, y ahí ese momento del crepúsculo es el que realmente es precioso, ¿no? Es como una hora. Y bueno, claro, todo el mundo pensaba, y por eso decía antes que la administración aquí se ha atrevido, porque dice, bueno, esto está en mitad del campo, esto no va a durar nada, ¿no? Van a coger y lo van a arrancar y tal. Bueno, pues al mes fue San Juan, y ahí hacen unas hogueras tremendas ahí en la playa, pues tipo como el festival de Ortigueira, no sé si lo conocéis, de Mundo Celta, pues aquí hacen una cosa similar. Y el alcalde pues tuvo la gran idea de que acamparan ahí donde están los palos aquellos de colores, que por el día parecen flores porque son como muy transparentes y son elementos muy de color, porque son los metaquilatos, algunos flúor, y cogen por fotoluminescencia, cogen color y valor, pues que acamparan ahí. Bueno, y era precioso como las tiendas de campaña se colocaban como una especie de duermevela, ¿no? Alrededor de cada uno, o dos o tres alrededor de cada uno de estos postes. Claro, con el miedo dice, bueno, estos pinchan porque claro, hay un pequeño cable sí que hay, muy mínimo, y algunos se cargarán. Bueno, pues nada, no hubo ningún problema, hubo ahí no sé cuántas personas había, pero bastantes, y parece que bueno, que eso se ha salvado. Lleva bastantes meses ya en marcha y no tenemos, bueno, uno se rompió por el viento, y algunos nos han hecho quitarlos de costas porque alguno estaba metido en el agua y indicaba la altura de las mareas para que cuando hoy paseabas al día de la vuelta pues lo vieras, la profundidad a la que está el mar y supieras un poco el tiempo que había pasado. Y bueno, echaron una bronca tremenda a nosotros y a todos, porque ahí no se podía hacer eso, ¿no? Cuando luego ves enfrente un pantalán repugnante y ese sí se puede hacer. Bueno, pues en fin, esas cosas que ocurren. Y de todas formas, porque en la obra hasta los propios señores que lo ponían les encantaba. Esto es guapo, guapísimo. Esto me lo voy a llevar yo a mi casa. Y entonces decíamos, bueno, es que esto no va a durar nada. Sí, pero curiosamente sí, sabemos que ha desaparecido alguno, pero que en su totalidad, en su mayoría, están. Pero la verdad es que decíamos, bueno, pues a lo mejor que se los lleven, porque el fin último de la verdad de esta intervención es que preservar la playa. Y entonces realmente eso sí se ha conseguido de momento. Bueno, y nada, ya para terminar, solamente os vamos a poner una pequeña presentación del edificio del decanato de la Ciudad de la Justicia, que bueno, es el proyecto más importante que vamos a hacer. Empezaremos el año que viene y bueno, pues nos gustaba mostrároslo aquí, esta presentación. Sí, es muy gráfica, es autoexplicativa y bueno, la vamos a ver nosotros también. Está, venga, vamos a verla, nos sentamos.
Bueno, pues ya. Pues ya está. Esto es todo. Esto es todo. Muchas gracias. Sí.